Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día. La píldora que sana el alma les trae un hermoso mensaje y estaremos reflexionando del video anterior, el cual tenía el tema: el diablo te pondrá temor, tribulación, cárcel, pero sé fiel hasta la muerte. En ese video estábamos hablando referente a este tema, que solamente les hice la mención, pero ahora vamos a ver cuáles son las diferencias y en qué posición nos encontramos, si somos llamados o si somos escogidos. Vamos a ver por medio de ciertos ejemplos quiénes son las personas que tienen las cualidades de llamados y quiénes son aquellas personas que tienen las cualidades de escogidos, ¿verdad? De discípulos de Dios. Entonces vemos primero en Efesios. En el capítulo 1, en el versículo 4, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia. Dios nos escogió. O sea, nosotros somos escogidos desde antes de la creación, dice, del mundo. Desde que el Señor estaba solamente con sus ángeles, que no había tierra. Entonces nosotros ya en el pensamiento de Dios, ya nosotros habíamos sido escogidos. El Señor desde un principio ya tenía su nombre, ya tenía su rostro en el pensamiento, diciendo: ella es mi escogida, mi hija, mi hijo, mi escogido, el que será mi discípulo, el que será mi amigo, el que será mi siervo. Qué lindo. Pero veamos entonces quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos. Veamos un ejemplo de los llamados. Entonces, una persona llamada se contenta, dice, con recibir una bendición de vez en cuando. Pero veamos un escogido. Son una bendición para todos aquellos que les rodean. Mire la diferencia. El llamado se conforma con recibir una bendición allí de vez en cuando, una palabra tal vez de parte de Dios, ¿verdad? Y se conforma, se queda ahí tranquilito, ¿verdad? O porque dice: wow, ahora en este culto el Señor me habló. Se conforma con esa bendición porque él ha sido llamado, pero el escogido es una bendición en todo su entorno. Entonces veamos, el llamado también dice, se conforma, dice, con tener la salvación. Ya que él se sienta salvo, ya él se conforma con la salvación. Pero el escogido dice que comparte de la salvación a los que no la tienen. Mira qué hermoso. O sea que nosotros, cuando somos escogidos, compartimos de la salvación. O sea, brindamos aquella palabra que trae la salvación a la vida de aquel que no la tiene. Veamos lo que es el llamado también. Escuchan la palabra de Dios. El llamado va a la congregación y escucha la palabra de Dios, pero el escogido la obedece. O sea que está ahí, ve, con temor al Señor para no fallar, le obedece la palabra de Dios. No solamente va y la escucha, Él la pone en su vida, la obedece, la practica día con día. Veamos el llamado, dice que buscan, dice, los milagros de Dios para sí mismos. Pero entonces el escogido provoca los milagros para dar toda la gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? O sea que nosotros, cuando somos escogidos, provocamos, mire, esos milagros, y entonces la gloria se la lleva nuestro Señor, porque reconocemos su poderío primeramente en nuestras vidas. No andamos buscando los milagros para nosotros mismos, ¿verdad? Que sí, yo quiero este milagro o algo. No, nosotros los provocamos y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Pero veamos los llamados. Dice que buscan la ayuda.
Son todas aquellas personas que siempre andan buscando, siempre tienen una necesidad espiritual y andan buscando, ¿verdad? Siempre que les ayuden, ¿verdad? Hay que ayudarles en la oración, ayudarles en cualquier otra cosa. El llamado siempre anda en ayuda. Pero el escogido, dice la palabra de Dios, que participa activamente ayudando a los demás. Mire la diferencia, ¿por qué? Porque el que es escogido tiene ese llamado en su corazón de servir a los demás, de velar por todas las necesidades de aquel. O sea, no está esperando que le ayuden, sino que está llamado a servir, a ayudar, a estar presto a cualquier necesidad. Entonces el llamado dice que se desanima, dice, ¿verdad? O dice, se debilitan, y cuando pasan las tormentas de la vida, ¿verdad? Están todos ellos apagados. Pero dice que el escogido, dice, es fuerte en medio de las pruebas, dice, y las tribulaciones, porque están llenos de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? El llamado, como no tiene una convicción, no tiene realmente esa intimidad, aquel afán de la búsqueda, de escudriñar la palabra de Dios, de sentirse en una intimidad, en una comunicación directa con Dios. Entonces, cuando vienen las pruebas, está desanimado, está en otras cosas del mundo, y por ahí le agarra, ¿verdad?, toda tribulación y se siente peor. Pero entonces cuando el escogido le vienen las pruebas, su desierto, su tribulación, los ataques del enemigo, se siente fuerte. ¿Por qué? Porque él reconoce que quién está con él, quién es el que pelea sus batallas. Entonces el escogido se mantiene tranquilo, sabiendo que el Señor velará por él y le dará la victoria al frente de todas aquellas adversidades que está atravesando, porque se mantiene fuerte por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero el llamado dice que se deja llevar por las circunstancias, pero el escogido llega a vivir, dice, una vida sobrenatural, porque su confianza está puesta en Dios. Imagínese de que, digamos, todo aquel llamado no se deja llevar por todas circunstancias. Si de repente, ¿verdad?, escuchó de que alguien habló, o que alguien hizo una mala mirada, o que, digamos, alguien se retiró de la iglesia o en el trabajo o algo, esa persona se va a dirigir por las circunstancias, se va a dirigir siempre por lo que ve, por lo que está a la vista. Pero entonces el escogido, hermano, el escogido vive una vida sobrenatural. No deja que nada de eso le afecte. No se deja intimidar, porque su confianza está puesto en el Señor. Está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos el llamado. Dice que andan escondiéndose del enemigo. Ellos se esconden del enemigo. Les da temor, les da miedo saber de que les van a venir pruebas, que el enemigo los puede atacar. Ellos se esconden, pero se esconden para las pruebas, no se esconden cuando Él les llama para el pecado. Pero vea, el escogido dice que lo enfrenta haciendo, dice, uso de la autoridad que ha sido delegada por medio del Espíritu Santo a él. Porque Cristo le ha dado esa autoridad. Cuando usted tiene una comunión con el Señor, usted adquiere una fortaleza espiritual. Usted se siente que usted domina toda potestad. ¿Por qué? Porque el Señor la ha autorizado a pelear contra toda potestad, contra todo principado, contra toda hueste de maldad. Y veamos el llamado, que es lo que tiene. Se ofende, dice, cuando recibe alguna corrección. Muchas veces no nos gusta cuando le dice, ¿verdad?, mire, vea que su niño, ¿verdad?, no esté con el teléfono tan alto, ¿verdad?, en el culto. Se ofendió. Hoy, pero y esta gente que quieren venirme a mandar. Bueno, o que le dicen, puede hacerme el favor, ¿verdad?, de ponerse algún chalecito encima o un abriguito. Le traigo esto para que usted se lo pueda poner, ¿verdad?, porque está en la casa de Dios. Porque hay gente que muchas veces llegan como que va a una disco.
y se ofenden porque son llamados. Pero veamos el escogido. Agradece, dice, la corrección, dígame, de Dios, porque sabe que Dios corrige a los hijos que aman. Toda corrección que venga a su vida, que venga a usted, va a ser para bien, para su crecimiento, para su fortalecimiento, para la enseñanza suya espiritual. Toda aquella corrección siempre va a ser usada de buena manera en su vida. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer entender a usted de que se fija el Señor en usted, se agrada en usted. Que hay ojos que quieren que usted no se desvíe, que no se pierda, que haga las cosas en rectitud, que no ande, ¿verdad?, ahí queriendo agarrar otros caminos. No, que se mantenga en integridad, como dice la palabra de Dios. Pero veamos los llamados. Dice que aman la comodidad, dice, de su barca. Pero dice que el escogido sale a caminar, mire, ven. Sale, dice, a las aguas, sobre las aguas camina, aunque dice que corran el riesgo de hundirse. Se recuerda como el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Cuando estaba aquel gran tempestad en el mar y entonces el Señor le dijo, ven. Y él se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Lo malo, ¿verdad?, de que le vino el temor y empezó a hundirse y entonces el Señor Jesús lo tomó de la mano, ¿verdad? Y le dijo, hombre de poca fe. Así es que, digamos, no debemos de tener nosotros, ¿verdad?, temor, sino que debemos de venir, ¿verdad?, y caminar sobre esas aguas sabiendo que el Señor estará con nosotros y no nos vamos a hundir. No nos vamos a hundir porque Él nunca nos dejará. Él siempre estará allí con nosotros y nos tomará de la mano. No nos dejará solos en aquellas turbulencias que estén alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acomodados en la barca, sino que salimos de la barca. Mira, a cazar, como dicen, a pescar todos esos peces, pero los peces que son para Cristo, aquellas vidas, aquellas almas, porque el Señor le dijo, ¿verdad?, a su discípulo que ya no iba a ser pescador, sino que iba a ser pescador de hombres, y a eso nos ha llamado Dios. Mire, a salir a caminar sobre las aguas, a hacer la pesca de hombres y mujeres deseosos de la palabra de Dios, de ese encuentro divino con nuestro Señor. Eso es lo que debemos nosotros hacer, como lo que el Señor nos ha mandado, hermanos. Y veamos también lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 22, versículo 14. Porque dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, aquí claramente dice la palabra de Dios. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos, hermanos. Usted puede ser una persona, hermano, que usted definitivamente se sepa, qué sé yo, cuántas, dice, alabanzas, se sepa todos aquellos sermones que van a predicar. Cuando usted escucha al pastor, ¿verdad?, predicar, un evangelista o algún hermano, usted dice, ya me puede ese mensaje, ya sé de qué se va a tratar, y usted se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Pero veamos, hermano, no importa cuánta Biblia usted sepa, no importa, hermanos, qué alabanza más hermosa usted se sepa. Debemos estar conscientes, hermanos, de que debemos primeramente tener una intimidad con Dios para poder ser sus escogidos, no sus llamados, sino que sus escogidos, sus siervos, sus hijos, porque veamos, miren, nosotros nos estamos preparando, hermanos, para un examen, para una prueba final, ese examen que estaremos presentándolo en la presencia de Dios. Cuando ese examen nosotros lleguemos a la presencia de Dios y empecemos a recibir esa prueba, hermano, final que nos dará la aprobación,
no la reprobación, ¿verdad? No seremos reprobados, sino que seremos aprobados por nuestro Señor Jesucristo, en el cual en este día, ¿verdad? Estaremos viendo todas aquellas cosas que nosotros hicimos y las que no hicimos, de las que nos jactamos, de todas aquellas cosas que nos vanagloriamos, de todo aquello que nosotros pudimos haber hecho y Dios nos mandó a hacer en la obra y no las quisimos hacer porque por estar cómodos, como dice aquí, por ser llamados y estar cómodos en nuestra barca. El Señor no nos ha mandado, hermanos, a ser cómodos, sino que nos ha mandado a arrebatar el reino de Dios, a arrebatar aquellas almas del enemigo, a hacer, mire, esos discípulos, esos escogidos que pelean la batalla contra todo enemigo, contra todo dardo, contra toda potestad, y venimos y quitamos de las garras, tanto de las garras de la muerte como de las garras de Satanás, todas aquellas almas que están cautivas, hermanos. Y nosotros tenemos esta prueba final, hermanos, en el día que estemos en presencia de nuestro Señor. ¿Y qué pasará si usted no está preparado? ¿Qué es lo que va a pasar, hermano, cuando en este momento de esa prueba, usted se recuerda, cambiando de tema, cuando usted estaba en el colegio? Ay, que venían, hermanos, ay, Dios mío, mire, en los exámenes finales, que venían esos exámenes finales y usted se ponía nervioso, Dios mío, son como 100 preguntas, ay, de qué, cuál va a ser el tema, y usted había hecho sus cuestionarios, ¿verdad? Y había analizado todo lo que usted necesitaba saber, pero usted sabía que tenía que pasar ese examen con excelentes notas, porque si no iba a tener un problema, iba a tener que venir y recibir un, ¿cómo se llama eso? Bueno, como un campamento, ¿verdad? Como unas clases de refuerzo. Cuando están todo el mundo de vacación, contentos en su casa, viendo televisión, jugando, saliendo con su familia, y usted recibiendo esas clases de refuerzo. ¿Por qué? Por no haber pasado con buenas notas el examen final. Aquel examen que necesitaba usted aprobarlo. Y usted salió reprobada. Y entonces necesitó ir al curso de verano. Ay, eso es, al curso de verano. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, en la vida espiritual? En la vida espiritual, hermano, casi nos pasaría igual. Mire, si usted en esta situación de este examen final, de esta prueba final, usted llegó a la presencia de Dios y usted está siendo, ¿verdad?, escogido con sus vestiduras blancas, ¿verdad?, y todo, pero le faltó algo todavía. Mira, usted va a ser regresado, hermano. Va a ser regresado a pasar todo este tiempo de tribulación a la tierra. Cuidado, cuidado, porque entonces, ay, yo no quiero venir y solamente llegar a recibir mi galardón y regresarme a la tierra a pasar la tribulación. No. Yo quiero de una vez ser aprobado y no reprobado. Mire lo que nos dice Lucas en el capítulo 14, versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y dice hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí y dice, no puede ser mi discípulo. Mira qué tremendo, hermano. Nosotros debemos de venir y tomar nuestra cruz, o sea, venir y seguir las pisadas de Cristo, venir y estar en esa búsqueda de nuestro Señor, de su palabra, de esa intimidad, de esa oración, de congregarnos, de mantenernos fieles en la obra, de hacer la voluntad del Señor, como dicen aquí, todas las cualidades que puede tener un escogido, y no ser nada más llamados, sino que, como dice la palabra, ser escogidos, porque recuerde lo que dice Mateo 22, muchos serán los llamados, porque cuánta montón de personas no irán a ser llamados, hermanos, pero los escogidos, aquellos que están siempre perseverando, aquellos que se mantienen ahí siempre en la lucha constante, tratando de mantenerse fieles en la obra, en mantener siempre su mirada en Cristo Jesús, su mente en lo que le concierne a estar en esa conexión, en esa comunicación, en santidad en su vida. Hermanos, son pocos los escogidos y debemos de luchar día con día para mantenernos en esa posición de escogidos, de hijos, de llamados, de siervos, de discípulos de Dios.
Así que hermanos, miren, no es fácil. No es fácil, hermano, todo lo que debemos de pasar, pero debemos de aprobar ese examen final, esa prueba final, cuando estemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que el tiempo que nos queda para ponernos al día con todo aquello que necesitamos para ese examen final es poco. El tiempo es poco, hermano. Así que usted empiece, mire, ve, a practicar, empiece a hacer su cuestionario, empiece a sacar todas sus preguntas, empiece a sacar todas sus respuestas, empiece a hacer todo aquello que usted necesita empezar a estudiar para poder hacer bien esa prueba final. Todas aquellas cosas que usted necesita cambiar, hágalas. Todo aquello que necesita usted transformar, hágalo. ¿Por qué? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, y todos aquellos que van a ser aprobados en esa prueba final son pocos, hermanos. Vamos a ser muchos quizás los que vamos a pasar en ese día delante de la presencia de Dios, y quizás vamos a ser reprobados. Por eso, incansablemente, ahora que tenemos tiempo, que todavía es tiempo, hermanos, luchemos para hacer que esa prueba, hermanos, sea aprobada. Seamos llamados hijos de Dios y pasemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y estemos una vida eterna con Él. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y no necesita personas nada más llamadas a escuchar su palabra, a ir a utilizar una banca a la iglesia. No, necesita personas que se pongan en la obra, incansables a trabajar, a hacer lo que el Señor nos manda, a salir de esa comodidad, a salir de esa barca, a salir de las cuatro paredes de la iglesia y a predicar la palabra de nuestro Señor a toda lengua y toda nación, como le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo, ir a predicar mi palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda lengua, a toda nación, a hombre, mujer, a niño, anciano, a todo aquel que abra su corazón y acepte la palabra de Dios. Por eso, hermano, no nos cansemos. Si a usted lo rechazan, siga declarando las buenas nuevas de salvación y no se canse, porque el galardón no es con los hombres. Usted no sigue a ningún hombre, sino que a Cristo Jesús, y de Él usted tendrá su recompensa. No nos demos por vencidos, no se quede en el camino, siga adelante, porque usted es un escogido, un llamado hijo de Dios. Hasta aquí, hermanos, en este día, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los cuide, y muy buenas tardes. Bendecido día. Amén.